RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 24 de enero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Estados Unidos rechazó enérgicamente el anuncio de elecciones presidenciales en Venezuela hecho ayer por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Así reza un comunicado emitido hoy por el Departamento de Estado. Un proceso comicial libre, justo y transparente, abierto a la observación internacional, es esencial para restablecer la democracia en Venezuela. Además, el gobierno alemán expresó también su preocupación por el adelanto de comicios en nuestro país, sumándose a la cadena de reacciones internacionales en rechazo al anuncio de la constituyente comunal. También en un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Alemania llamó al Ejecutivo venezolano y a todas las instituciones implicadas en los preparativos de los comicios a que garanticen que la votación sea celebrada con suficiente margen de tiempo. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró hoy en una entrevista que la Unión Europea ha aprobado unas sanciones muy merecidas al gobierno de Venezuela. Aclaró que los insultos de su par venezolano lo tienen sin cuidado. Hay que decir que según destacan las redes sociales, en su cuenta en Twitter, de hecho, el canciller venezolano anunció que ante lo que ellos denominaron como una agresión colonialista del gobierno del Reino de España, el presidente Maduro decidió llamar a consultas al embajador en Madrid. Esto ocurre a pocos días de la congelación de bienes y prohibición de viaje aprobada contra 7 funcionarios de Venezuela. Comentaremos esta situación, las reacciones internacionales, como es natural, durante la tarde de hoy. Los partidos que hacen vida en la Mesa de la Unidad se reúnen esta tarde para decidir las acciones a seguir luego del adelanto de los comicios presidenciales en el país. A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. En general, a lo largo de todo el programa, la pregunta no es participamos o no en las elecciones, sino cuál será la estrategia para recuperar la democracia en nuestro país, tomando en cuenta que el gobierno ha decidido que no está dispuesto a contarse en comicios libres, transparentes y con observación internacional. Un dato. La justicia de Brasil confirmó la condena por corrupción contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por corrupción en el caso del apartamento triplex que recibió como soborno de la constructora OAS. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica, me dicen, a nuestra primera invitada. Nos trasladamos a la frontera con Colombia. Se trata de Eileen Cardoso. Ella es periodista de La Opinión de Cúcuta. Recibe nuestra llamada desde el estado Táchira. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Un gusto conversar contigo, Eileen. Te pediría una primera valoración y la información que manejas en torno a lo que está pasando del lado colombiano, en la ciudad de Cúcuta. Ha trascendido información acerca del uso de los cuerpos de seguridad del Estado para desalojar a un grupo de venezolanos que pernoctaba en instalaciones deportivas en esta ciudad fronteriza con Venezuela. ¿Qué puedes comentarnos? Sí, ya habíamos venido comentando en contactos anteriores el incremento del flujo migratorio de venezolanos hacia Colombia por la frontera de entre Táchira y norte de Santander. Y pues esto se ha ido acumulando, digamos, en presión de Cúcuta y en algunas ciudades vecinas como Villa del Rosario, donde grupos de venezolanos
que no tienen recursos para pagar habitaciones, para pagar el alquiler de algún sitio donde dormir, han tomado las calles, las aceras, las plazas, las instalaciones deportivas e incluso las islas de las avenidas para dormir. Esta situación se hizo puntualmente crítica en una cancha que viene siendo utilizada desde hace unos 3 o 4 meses por unos 400 venezolanos de distintas edades para pernoctar, al punto de que popularmente en la zona se le llamaba Hotel Caracas. El hecho es que pues en Colombia las clases terminan, el año escolar termina cerca del mes de noviembre y comienza justo ahora a finales de enero. Con el inicio del año escolar, los vecinos se vieron en la necesidad de reclamar los espacios de la cancha para que los colegios de la zona pudieran, practicar la educación física de los niños en esas instalaciones que para eso han sido usadas durante largo tiempo, y eso comenzó a generar una serie de enfrentamientos entre los vecinos y los ocupantes de la cancha. Las autoridades realmente no daban una respuesta eficiente a la situación y se empezaron a producir conatos de violencia. El pasado domingo se llamó a una marcha en protesta, el lunes hubo algunos enfrentamientos y los vecinos, según las versiones de prensa, en horas de la noche lanzaron molotov a los que estaban durmiendo en la cancha para intentar desalojarlos. El martes se produjeron otras protestas que lograron llamar la atención del gobernador y del alcalde, que se hicieron presentes en la zona y se comprometieron a desarmar a esas personas el día de hoy. Tal como ellos habían prometido, pues hoy la zona amaneció militarizada, los alrededores de la cancha fueron militarizados, los venezolanos, cerca de 400 venezolanos que estaban allí, fueron obligados a desalojar estas instalaciones deportivas. Quienes tenían documentos en regla para su permanencia o tránsito en Colombia fueron conminados a continuar su viaje. Y pues, aunque no me consta directamente, se habla de ayuda de las autoridades para movilización hacia otras ciudades como Medellín, Bucaramanga, en Bogotá, donde las personas manifestaron tener familia o tener a alguien que pudiera brindarles algún tipo de apoyo. Entonces pues las autoridades se comprometieron a ayudarlos a llegar a esos destinos, incluso algunos que tenían como plan irse a otros países como Ecuador, recibieron, digamos, la promesa de las autoridades de ayudarlos a llegar a la frontera entre Colombia y Ecuador para que continuaran de allí su travesía. Y quienes no tenían ningún tipo de documentación legal para permanecer en Colombia, quienes no tenían pasaporte sellado, fueron regresados a Venezuela, no bajo la figura de deportación, sino bajo una figura que ellos manejaron el día de hoy de inadmisión. O sea, no fueron... Ahora, Eileen, tengo que preguntarte, porque esta es una situación absolutamente novedosa para nuestro país. Evidentemente se ha hecho palpable durante los últimos años de esta administración, producto de la migración en Venezuela. Esto nunca había ocurrido. De hecho, la dirección de quienes migraban era la contraria, pero preguntarte cuál es la situación en la frontera a esta hora, producto de lo que está pasando en Cúcuta. ¿Continúa el flujo de personas que intenta cruzar al lado colombiano? Y por otra parte, bueno, ya esto es tema de la campaña electoral en Colombia. Varios candidatos, incluyendo Marta Lucía Ramírez, habla de la necesidad de crear cuotas de migración en la región, no solo por lo que está ocurriendo, sino sobre todo por lo que viene. ¿Qué puedes comentarnos? Realmente deberíamos empezar por reconocer, o porque el gobierno venezolano reconozca que el problema o que la migración de venezolanos se ha convertido en un problema, no solo para estados como Táchira, que son estados fronterizos, sino para nuestros vecinos e incluso más allá de los límites cercanos a Venezuela, porque la migración venezolana llega a Chile, llega
a Perú, llega a Uruguay, que no tienen frontera con nuestro país, pero que se han convertido en destino para cientos de venezolanos que migran desde diferentes partes de Venezuela, pero en mucha abundancia por esta frontera Táchira y norte de Santander. Obviamente, en el marco de una elección presidencial, pues los candidatos se abocan a lo que consideran problemas de interés para su pueblo, y lamentablemente los venezolanos nos hemos convertido en un problema que los gobernantes de los países receptores deben afrontar de alguna manera, con o sin la cooperación del gobierno venezolano. Más o menos en esa onda, en esta mañana se pronunció la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, invitando al gobierno venezolano a asumir la cuota de responsabilidad que le corresponde en este tema, tanto para el manejo de estas personas, que muchas de ellas están en este momento aún en el área de San Antonio, de Ureña, pero que no me cabe la menor duda de que en unas horas o en 2 o 3 días o en una semana se van a pasar a Colombia, porque Venezuela no les ofrece la cantidad de sustento para cubrir sus necesidades. Y por poco que ganen en pesos, con lo poco que pueden hacer allá, muchos de ellos son comerciantes informales en la calle, muchos de ellos son tutas, muchos de ellos hacen trabajos eventuales en casas como jardinería o limpieza, este tipo de cosas, y con esos pesos logran alimentar a sus hijos, cosa que no les permite esos mismos trabajos de este lado del puente. Entonces, pues es un problema que recurre, es un problema que pudiera volver a presentarse idénticamente dentro de 1 o 2 semanas, o dentro de 1 o 2 meses, cuando volvamos a saturar la paciencia de nuestros vecinos y les toque regresar a los venezolanos a su país de origen. Eileen, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Era Eileen Cardoso, periodista de La Opinión de Cúcuta, reportando desde el estado Táchira, bueno, ofreciendo detalles acerca de este desalojo ocurrido en esa ciudad fronteriza con Venezuela. Las autoridades cumplieron la promesa hecha a los vecinos de un barrio en Cúcuta denominado Sevilla, tras la protesta del pasado lunes a la que hacía referencia Eileen, y francamente llama la atención. Evidentemente el gobierno no va a reconocer el problema, ni probablemente ni otros, lo que ha ocurrido y bueno, lo que puede venir tanto, y les comento que Venezuela es motivo de discusión en el Foro Económico de Davos. Justo el ministro de Hacienda colombiano, Mauricio Cárdenas, aseguraba este miércoles que el colapso inminente de Venezuela, ante el colapso inminente de Venezuela, era necesario un plan económico de urgencia para el día después, con participación de instituciones bilaterales. En estos términos se está hablando de nuestro país en foros internacionales. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Montana Grill cuentas con las exquisiteces de nuestros bares, pastas variadas y las deliciosas sugerencias de nuestro amplio menú. ¡Epa! Y los ricos postres, que no se te olviden. Esquina Candilito frente a la Plaza Candelaria. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Comentamos algunas informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Ya dijimos este comunicado del Departamento de Estado norteamericano apoyando al Grupo de Lima en rechazo a las presidenciales en Venezuela, y este tema del adelanto de los comicios anunciado por la constituyente comunal es motivo de discusión. Tendremos la tarde de hoy en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática. Saludamos en la línea telefónica a la diputada Mariela Magallanes, diputada por la causa R, por el estado Aragua. Ella participó hoy en una actividad encabezada por Andrés Velázquez. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias a ti, María Alejandra, siempre por invitarnos a tu programa, siempre a la orden para mandar información. Mucho interés de conocer en qué términos se discute la posibilidad de participar o no en estos comicios sin garantías anunciados ayer por la constituyente comunal. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, aclarar si lo de hoy fue el lanzamiento de la candidatura de Andrés Velázquez a las primarias de la oposición. ¿La escuchamos? Sí, voy a comenzar por la última pregunta. La actividad de hoy, que estaba pautada para el día 23 de enero, nosotros la pospusimos por un día después y cayó igualmente muy oportuna para presentar una propuesta al país por parte de un hombre luchador que está conectado con la gente, que con su visión de futuro siempre ha visto junto con la causa R las posibilidades de los escenarios a ocurrir y que lamentablemente suceden, y que de alguna manera la gente está esperando orientación a la acción, porque estamos claros de lo que queremos, estamos claros de lo que estamos viviendo, estamos claros de que esta situación hay que cambiarla, pero hay falta de dirección política precisamente porque no hay una unidad cohesionada que le hable claro al país. Y lo de hoy fue una presentación propuesta donde donde inclusive Andrés Velázquez no habla como candidato, sino como liderazgo que necesita el país en este momento para seguir generando la esperanza en los venezolanos de que sí es posible salir de esto, pero que necesitamos estar unidos y hay que reivindicar la unidad nacional, que no es solamente la de los partidos políticos, sino es la unidad que trasciende a los partidos, a lo social, porque tenemos que dejar claro que el país está en vilo y que está cada vez más amenazado por el régimen. Con respecto a la
a la convocatoria ilegal de las elecciones, lo dejamos claros también, y eso nos lleva a nosotros a estar más cuestionados a la hora de la toma de decisiones, inclusive escuchando a los pronunciamientos de la comunidad internacional que está marcando una pauta hacia dónde tenemos que ir. Estados Unidos se pronunció, el Grupo de Lima se pronunció, Colombia se pronunció en contra y en rechazo a la ilegítima, ilegal e irrita pronunciamiento a través de un decreto de la ANC de adelantar las elecciones. Y por supuesto eso nos lleva al debate y nos lleva a la discusión y por supuesto a la unidad. Ahora, entiendo a la luz de lo que dijo Andrés Velázquez y lo que usted ratifica en su declaración, que desde la causa R piensan que participar en lo que han denominado como una emboscada del régimen sería un acto de irresponsabilidad. Esa es, digamos, la postura de la causa R, ¿correcto? Bueno, más o menos, o sea, nosotros no podemos decidir ni tomar decisiones que no sean discutidas ni debatidas y en breve tiempo, porque efectivamente nos vuelven a agarrar en una emboscada electoral sin candidato único, ojo, porque los hay, sin un plan de acción, sin tarjeta, porque acaba de suceder que ahorita en el CNE están diciendo que la tarjeta de la unidad, donde la mayoría de los partidos se están adicionando a su legalización, donde en los estados donde hay una sentencia jurídica a la tarjeta, no se puede legalizar. Y esto forma parte del atropello y del abuso del poder. Por eso que nos lleva entonces a que cualquier decisión que se tome, sea la de participar o inclusive la de no participar, tiene que ser de manera consensuada, debatida y unificada, donde todos los sectores estén de acuerdo con esta toma de decisión. Eso fue lo que dijo Andrés Velázquez. Diputada, ¿cuál es la posición mayoritaria a esta hora en el marco de la discusión que desde ayer se desarrolla entre los partidos que hacen vida en la mesa de la Unidad Democrática? Discúlpame, María Alejandra, no te escuché al inicio. ¿Cuál es la opinión que prevalece a esta hora? ¿Ir a los comicios o no participar? Eso se está debatiendo ahorita en una reunión con los principales líderes de los partidos de oposición y donde se está debatiendo este dilema en el cual hoy estamos los venezolanos, donde el país está exigiendo una respuesta responsable a lo que nosotros vamos a hacer y que no podemos olvidar el gran apoyo que tenemos de la comunidad internacional. Ahora, si prevalece finalmente la opinión de la causa R, es decir, no acudir a lo que ustedes han denominado, o al menos Andrés Velázquez, como una emboscada, ¿cuál sería el planteamiento, la estrategia para restablecer la democracia en el país, diputada? María Alejandra, la estrategia va a ser la que se decida de manera unitaria y en unidad. Ahora, en estas reuniones participan los sectores que han roto con la Mesa de la Unidad, me refiero a 20 Venezuela, Alianza Bravo Pueblo y otros partidos políticos, ¿o no? Bueno, en este momento los principales actores, por ejemplo, los que han manifestado participar en elecciones antes de el anuncio de ayer, están reunidos precisamente para debatir. Nosotros apostamos a la unidad nacional y donde todos somos necesarios. La unidad nacional hay que reconstruirla y hay que reivindicarla porque es la que nos ha dado a nosotros los triunfos electorales. Pero el país hoy está en una situación, a partir de este anuncio, en una situación donde no se pueden tomar decisiones deliberadas ni inmediatas, donde por lo menos no estén tomadas en cuenta o consideradas las posiciones de todos los sectores del país, inclusive de nuestros compañeros de lucha que hoy no están de acuerdo y que desde hace un tiempo ya no están de acuerdo en participar en las elecciones. Hoy el problema es del país, el problema es de cómo salir de esta crisis que está llevando a que la diáspora sea cada vez mayor, a que se genere mayor incertidumbre, y eso por supuesto el gran responsable es el régimen
que reaccionó de esta manera y que de alguna manera sigue dándole la patada a la democracia y a la Constitución para ellos permanecer en el poder. Nosotros tenemos que estar esperanzados y seguir exigiendo nuestros derechos. Nosotros tenemos que seguir exigiendo y seguir trabajando en la construcción de cómo salir de esta crisis para poder construir un país que está destruido por un régimen perverso. Pero nosotros no podemos seguir tomando decisiones unilaterales que nos lleven a la emboscada a la cual el régimen está acostumbrado a hacer. Sobre todo después de la masacre del Junquito, de la masacre que viven todos los venezolanos, que somos las principales víctimas de la situación que estamos viviendo. Dos inquietudes, diputada. ¿Es probable que hoy haya algún pronunciamiento de la Mesa de la Unidad o esto no va a ocurrir hasta tanto deliberen con todos los sectores? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la reacción en torno efectivamente a la intención del Consejo Nacional Electoral de impedir que se valide la tarjeta de la Mesa de la Unidad en los 7 estados, donde continúan los juicios por el supuesto fraude y la recolección de firmas de cara al revocatorio. Porque esto es mentira, es simplemente el terror que tiene el régimen de unificarnos, porque cada acción que ellos hacen nos unifica cada vez más, y el terror de que la tarjeta más votada en la historia republicana de este país sea la herramienta y el instrumento para que los venezolanos, cuando aquí hayan elecciones libres y con condiciones justas, nosotros podamos sacar a este régimen, a Nicolás Maduro, porque estoy más convencida que nunca que con lo que ellos están haciendo en los últimos acontecimientos no hay una elección donde los venezolanos decidan por el verdadero cambio del país. ¿Habrá pronunciamiento el día de hoy o todavía no lo sabe, diputada? María Alejandra, si te digo que lo sé, te voy a estar mintiendo. La dinámica está muy acelerada y lo que te puedo decir es lo que sé. Pero no tengo la menor duda que cuando nos pongamos de acuerdo y que tengamos la respuesta para el país, va a ser en unidad y va a ser con los factores que representan principalmente la situación el escenario político opositor que representa a los venezolanos que quieren salir del régimen. Gracias, diputada Mariela Magallanes, por atendernos, como siempre, acompañarnos estos minutos. Diputada por Aragua, dirigente de la Causa R, ya estuvo en esta actividad, liderada por Andrés Velázquez. Él, entiendo, proponía su nombre para, liderar a la oposición. La opinión de la Causa R, entendemos, a la luz de lo que dijo la diputada y las palabras de Andrés Velázquez, es que no hay que participar en las actuales circunstancias, sin condiciones. Yo cito un tuit que él publicaba en su cuenta, en sus redes sociales: participar en esa emboscada que el régimen propone sería un acto de irresponsabilidad, con lo cual creo que queda clara su posición, la de Andrés Velázquez, en torno a este tema. Está abierta la discusión y el debate sobre, participar o no, que al final del día, insistimos, y es una opinión muy personal, no es el asunto más importante, sino cuál será la estrategia para rescatar la democracia frente a un gobierno que nos ha dicho ayer a Venezuela y al mundo que no está dispuesto a medirse en elecciones libres, transparentes y con observación internacional. Antes de hacer una pausa para ir a publicidad, les comento más información. Mañana, en teoría, comienza una nueva etapa del DICOM. Habrá que ver en qué términos y de dónde van a salir los dólares. Esto es un anuncio que ha hecho el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aizami, y la reacción de la Mesa de la Unidad, o los que estaban sentados en estas negociaciones con el gobierno de República Dominicana, es que el diálogo con el gobierno está moribundo. Esto lo dijo Luis Florido, el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Opinó que la forma de retomar las negociaciones es que el gobierno acepte realizar elecciones limpias, justas, además de la apertura de un canal humanitario, cosa que evidentemente de momento el gobierno no está dispuesto a hacer. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Son las 5:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo.
Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Dicen que la moda es pasajera y evolutiva, pero también es cierto que el estilo, moda y elegancia se cultiva y permanece en el tiempo. Por esto, las damas de buen vestir en ropa casual siempre van a Lenel Shop, donde siempre te ofrecen moda y calidad al mejor precio del mercado. Acércate al local 153 en planta baja del Centro de Compras Merpo Este, en Chacao, entre las calles Pantín y Los Ángeles. Lenel Shop es moda y algo más. Es moda y algo más. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Pedro Rada y la adicción al azúcar. Muchos comportamientos que producen placer están asociados a una mayor supervivencia, por lo que tendemos a desarrollar adicción a estos. Cuando se nos priva de estos placeres, se genera un síndrome de abstinencia. Pedro Rada demostró que el consumo de azúcar es una de estas conductas que genera adicción, y la falta de ella puede producir un síndrome de abstinencia, con síntomas similares a los que provoca la falta de morfina en un animal adicto a esta droga. Pedro Rada se graduó de médico cirujano de la Universidad de los Andes y obtuvo su doctorado en Ciencias Médicas en la Universidad del Zulia. Fue postdoctorante en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, y es actualmente profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes. Sus trabajos de investigación sobre adicción al azúcar en ratones de laboratorio figuran entre los más importantes a nivel mundial. Rada demostró que el excesivo consumo de azúcar produce cambios neurológicos en el cerebro que activan a circuitos nerviosos del placer similares a los que se producen con la adicción a drogas como la morfina y la cocaína. Estos circuitos nerviosos explican parte de la epidemia de obesidad y de sobrepeso que afecta a una importante fracción de la población humana. Por sus contribuciones sobre sus aspectos neuronales de la adicción al azúcar y sobre varias enfermedades del sistema nervioso, Pedro Rada fue galardonado en 2017 con el premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Empresas Polar. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, la comunidad internacional ha reaccionado en cadena
a este anuncio de adelanto de elecciones hecho por la constituyente comunal. Su gran mayoría en América han rechazado esta situación, entre otras cosas, porque formaba parte de uno de los puntos fundamentales en la discusión de las negociaciones entre el gobierno y oposición en República Dominicana, la posibilidad de celebrar elecciones libres, justas, transparentes en nuestro país, y el anuncio, como ustedes comprenderán, hecho ayer, bueno, sencillamente echa por la borda esta posibilidad. Para conversar acerca de este tema y la información que ya se maneja de forma extraoficial en el Consejo Nacional Electoral, saludamos a Roberto Abdul. Él está al frente de la Asociación Civil Súmate. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un placer, hablar nuevamente con toda la audiencia. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca de este tema. Hemos compartido con los amigos oyentes reacciones de última hora de los Estados Unidos, de Alemania, de España, sin hablar del Grupo de Lima, América Latina, rechazando esta pretensión de celebrar elecciones adelantadas en nuestro país, que no serán ni justas ni transparentes, ni van a contar con la observación internacional. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, como en efecto comentabas al inicio, este punto era el punto, digamos, central de lo que fueron las negociaciones los días 11, 12 y 13 pasados en República Dominicana, en la mesa de diálogo que además, recordemos, ha estado, digamos, se ha realizado con la presencia del presidente de República Dominicana, con la presencia de cancilleres de distintos países, algunos de estos países como Chile, México, Paraguay forman parte del Acuerdo de Lima. En esos días, pues digamos, principalmente los dos primeros días, el 11 y el 12, los temas que se discutieron no solamente tenía que ver con la convocatoria con plazos de al menos 6 meses de la elección presidencial, sino también las condiciones en las cuales debería realizarse. Y se tocaron de manera específica pues puntos que tenían que ver con temas de cronograma, el tema de la coerción, el voto, por ejemplo, el tema del carnet de la patria, los puntos rojos y una serie de puntos importantes que tienen que ver con la realización de elecciones limpias, justas, libres y transparentes, como tú comentaste. Obviamente, pues, y yo creo que no hay que abundar mucho para destacar los mismos voceros del Partido Socialista Único de Venezuela, pues lo señalaron, que dijeron, es decir, al tratar de forjar la frase de contra sanciones, elecciones, es decir, es una reacción contra las sanciones de la Unión Europea. Es decir, hasta ahora lo que hemos visto en el pasado era que quizás los Estados Unidos tienen una posición un poquito más beligerante y un poquito, digamos, más activa en términos de dictar sanciones contra funcionarios del gobierno, igual contra algunas instituciones del gobierno. Sin embargo, yo creo que le asignaban poca posibilidad al que la Unión Europea fuese a dictar algún tipo de sanciones, y en el momento que esta semana se confirmaron pues dichas sanciones, pues bueno, vimos ya las reacciones poco salidas digamos, del deber ser por parte de los miembros del PSV, que son voceros pues del partido, son voceros de la mal llamada constituyente y son voceros también del gobierno. Ahora, yo le pregunto a Roberto Abdul, por cierto, 482-9750 para su participación. Nos interesa mucho la opinión de los oyentes en torno a estas elecciones presidenciales adelantadas. A esta hora, los partidos que hacen vida en la mesa de la Unidad Democrática sostienen reuniones para decidir si concurren o no. Evidentemente, hay opiniones encontradas. Hay quienes opinan que se trata de una emboscada, que no hay que asistir, que hay que protestar. Hay quienes opinan que sí, que no hay que dejarle el camino libre al gobierno. Yo quisiera su opinión, su comentario. ¿Qué recomendaría usted en lo personal a la oposición venezolana, tomando en cuenta lo que ya conocemos desde el punto de vista técnico y por el tiempo que ha establecido la constituyente comunal? Seguramente los venezolanos en el exterior no van a poder votar, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, aparentemente el CNE pretende que no se pueda validar la tarjeta de la Mesa de la Unidad en 7 estados de nuestro país. Su comentario, ¿lo escuchamos?
escuchamos. Sí, bueno, sin duda una decisión muy compleja, es decir, una decisión, digamos, que involucra distintas variables. Uno fundamental, pues, es el tema de la unidad. Yo creo que el caso de la unidad va mucho más allá de lo que es la unidad entre los partidos políticos o el liderazgo político opositor. Esa unidad, digamos, involucra también a la sociedad civil que está representada por distintos tipos de organizaciones, como puede ser la iglesia, los gremios, los sindicatos, universidades, es decir, las organizaciones no gubernamentales como puede ser la nuestra u otras que hacen vida en el país, digamos, al ciudadano común. Entonces, es uno de los elementos que habría que tomar en cuenta, así como aquellos otros, digamos, personalidades, organizaciones, entes nacionales e internacionales que están prestándole apoyo a la democracia venezolana. Entonces, digamos, tomar esta decisión, digamos, de participar, no participar, de validar la mesa de la unidad primero como primera instancia, que sería por la tarjeta que de alguna manera, o sea, se utilizaría para ir a una elección, es una decisión, digamos, que tiene que ser sopesada. Esas discusiones se están dando. Entiendo también que se está esperando, pues ya que el CNE haga la convocatoria, al margen del trabajo que se puede ir haciendo a lo interno, que el CNE haga formalmente la convocatoria, porque hasta ahora lo que tenemos es ese mandato, digamos, si se quiere, írrito por parte de la Asamblea Nacional Constituyente a el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral hasta ahora pues no se ha manifestado, y durante, pues, una vez se formalice esa convocatoria, la oposición, pues, y la mesa de unidad, yo creo que se está dando esa discusión. Entiendo que los distintos liderazgos regionales, digamos, que tienen aspiraciones a más de candidaturas presidenciales, están presentes hoy en Caracas para dar esas discusiones, ¿no? Tanto del método de selección, tema de las tarjetas, es decir, específicamente de los partidos, el tema de cómo se seleccionaría el candidato, pero además hay una discusión, pues, y es la discusión de participar o no participar, y qué condiciones, y un poco cómo sería, digamos, el tema de la participación en la mesa de diálogo en República Dominicana. Vemos que ayer se dieron unas declaraciones contradictorias entre el diputado Diosdado Cabello por una parte y por el otro lado el presidente de la República, donde uno desechaba la continuidad del diálogo y el otro pues decía pues que estaba presto y a la orden para cualquier llamado ir a República Dominicana al diálogo, ¿no? Entonces vemos que esto, digamos, es una jugada política importante, una jugada política además que saca el tema de la masacre del Junquito de la palestra pública, que es un tema, pues, digamos, que no se debe olvidar por la brutalidad, la bestialidad con que se manejó dicho caso, y que, digamos, ha traído secuelas importantes también para los miembros del gobierno. Y pues bueno, yo creo que eso es lo que está en la mesa, en la discusión. Como le digo, no es una discusión nada sencilla, es una decisión bastante compleja, y pues bueno, esa discusión se está dando ahorita. Yo creo que también el esfuerzo que se pueda hacer desde los medios de comunicación para oír la opinión no solamente de distintos voceros, también de los periodistas, de los formadores de opinión, pero también como de aquellas personas que traten de darla a través de vía telefónica, las redes sociales. Es importante valorarlas a la hora de tomar una decisión. Ya vimos lo que pasó en octubre y en diciembre pasado, donde se apostó un poco más al voluntarismo que al pensamiento estratégico, al juego estratégico, y pues ya vemos un poco las consecuencias en términos de lo que ha sido una fragilidad o una ruptura en esa cohesión que se venía dando a nivel de la mesa de la unidad democrática, un descenso en los niveles de apoyo sobre el liderazgo opositor, unos niveles de asistencia más bajos que en los procesos anteriores, niveles que son más bajos por distintas razones, es decir, habría que incluir, entre otros, el tema de la migración, pero sin duda el efecto de la no efectividad política, digamos, del triunfo de la Asamblea Nacional, es decir, en diciembre del 2015, también ha tenido un efecto negativo sobre los niveles de participación electoral.
Bien, estamos conversando, amigos, con Roberto Abdul. Abrimos las líneas 482-9750 para su participación. Ya me dirán internamente si tenemos oyentes. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado desde el punto de vista técnico, al margen de que nos parece, bueno, no cumple con lo establecido en la ley. El lapso es fundamental en este tipo de elecciones. Ya lo subrayaba el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, advirtiendo que, bueno, aquellas instituciones implicadas en los comicios tenían que garantizar la votación y que esta votación se celebrara con suficiente margen de tiempo. ¿Qué puede comentarnos al respecto? Y el tema de la participación de los venezolanos que están en el exterior. Escuchaba a Francisco Castro, me parece que todavía está en Súmate, usted me corregirá si me equivoco, y él decía que con estos tiempos es muy difícil que los 3-4 millones de venezolanos que hoy están en el exterior puedan, bueno, actualizar sus datos para concurrir. ¿Lo escuchamos? Bueno, sí, primero, claro, sí, Francisco sigue siendo parte del directorio de la organización y uno de nuestros voceros, digamos, más calificados, una persona con gran experiencia en la materia. Con respecto, digamos, a lo último, el voto al exterior, es decir, eso está completamente, yo diría que más que improbable, está descartado. Recordemos que, digamos, pese a la fuerte migración de los venezolanos en estos últimos años, los inscritos en el exterior prácticamente no han aumentado. Estamos hablando de cerca de 120.000 personas inscritas en el exterior. Eso es un proceso que el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Relaciones Exteriores que le conviene, básicamente son los que prestan la plataforma como centros de actualización ordinario del registro electoral, pues se han negado a facilitarle ese proceso a los ciudadanos venezolanos residentes en el exterior. Entonces, pensar que aquellos venezolanos que en el exterior podrán ejercer su derecho al voto en los consulados es algo que se ve cuesta arriba. En todo caso, si pudieran hacerlo, es un registro electoral pues bastante reducido en proporción a la cantidad de venezolanos que hoy en día viven en otros países. Ahora, con relación a la convocatoria, el proceso y las garantías generales, recordemos pues desde el inicio pues un proceso convocado por un ente que es un ente político, es un ente que desde su creación, desde su nacimiento, pues violentó lo que es el Estado de Derecho y lo establecido en la Constitución Nacional, que es la mal llamada Asamblea Nacional Constituyente, y de ahí pues de ahí se derivan, vamos a decir, los errores o las faltas fundamentales a la ley y su inconstitucionalidad, y después entonces ya a nivel, vamos a decir, específico, lo que tiene que ver con la elección, se están violentando pues una serie de garantías, tanto legales, yo diría que políticas por otra parte, y también desde el punto de vista operativo se pone pues en riesgo la realización de una elección conforme a lo que son las buenas prácticas en términos de transparencia, justicia, de lo que debe ser una elección. Tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. La señora Olga Ortiz nos llama desde Ortega, perdón. Nos llama, señora Olga, ¿desde dónde? Muy buenas tardes. Caricuao, adelante, señora Olga. Buenas tardes, María Alejandra. Mira, yo quiero saber que como esa constituyente es fraudulenta, que eso el pueblo no la aprobó, un nuevo presidente no puede llamar al pueblo para que lo revoque, y no necesitan que el presidente que sea demócrata, que lo elija el pueblo, y hacer un revocatorio para que la constituyente salga de ahí, pues, o sea, se elimine. Yo quiero que me aclaren bien eso, porque cada rato dice que si viene un nuevo presidente, la constituyente tiene que juramentarse entre ellos. No, porque él puede ahí mismo nombrar al pueblo en un revocatorio para que salga de esa constituyente. No puede ser. Gracias, señora Ola. ¿Qué contesta Roberto Abdul? Esto es un punto fundamental, el tema de la constituyente. De hecho, era motivo de discusión en las negociaciones en República Dominicana. ¿Lo escuchamos? Bueno, sí, el tema de la constituyente es uno de los elementos fundamentales, digamos, que ha marcado la opinión pública y el accionar político desde su elección, pues en julio, finales de julio del año pasado, elección en la cual es Marmati quien era el aliado estratégico en términos de diseñar, desarrollar, desplegar y operar la plataforma tecnológica
los procesos electorales, específicamente todo lo que tiene que ver con el voto electrónico, pues señaló que los resultados que ellos tenían, al menos, es decir, el Consejo Nacional Electoral los había alterado en al menos 1 millón de votantes, ¿no? En exceso. Recordando eso, pues obviamente estamos también enfrentando desde enero del año 2016 un conflicto de poderes donde el Ejecutivo Nacional y otros entes del Estado, como el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, decidieron desconocer la Asamblea Nacional y sus atribuciones, así como las atribuciones de los diputados, y entonces, pues un poco cualquier decisión que se tome de nombramiento de funcionarios, es decir, en lo que diría, en lo que es el debido proceso y lo que tiene que ver directamente con las competencias de la Asamblea Nacional, cualquier decisión que ellos han tomado, pues tanto lo que es la promulgación de leyes, decretos, o sea, de leyes, resoluciones, decisiones, han sido desconocidas por parte del Ejecutivo y el resto de los poderes. Es decir, básicamente por eso es que se ha venido hablando de un golpe de Estado continuado y tiene que ver con esa violación al Estado de Derecho y a la institucionalidad que debería reinar en cualquier democracia. ¿Usted qué recomendaría? ¿Participar o no en las actuales circunstancias? Mira, es decir, el hecho de participar o no, esto, recordemos que estamos en medio de un juego de poder, esto es un juego estratégico y eso va a depender obviamente de la estrategia y el juego que se decida jugar. En ese sentido, lo importante, lo relevante es tener muy claro el adversario con el que estamos enfrentando, un adversario donde no podemos suponer que respeta las reglas, porque lo que ha demostrado en el pasado es que esas reglas las violenta y las transgrede permanentemente, por lo cual, pues, digamos, el poder contar con el apoyo de todos aquellos factores que de alguna manera están empujando, alando esa carreta de la democracia, tratando de restituir los principios democráticos en Venezuela, entonces es importante que se alineen todos esos factores en una sola estrategia, ¿no? Es decir de antemano si es bueno o es malo, bueno, va a depender un poco de la estrategia que se siga. Yo lo que sí me gustaría resaltar es pues que ya de antemano estamos viendo pues que la comunidad internacional, es decir, distintos países de algunos bloques ya desde ayer se han pronunciado en rechazo a la convocatoria temprana y la manera, no solamente la forma, sino también teniendo conocimiento cómo fueron las elecciones de octubre y de diciembre, han rechazado esa elección y la gran pregunta pues es si ellos también rechazarían entonces los resultados de dicha elección, lo cual de alguna manera pues dejaría muy mal a quien no tener el reconocimiento internacional, dejaría muy mal pues a cualquier candidato que resultara electo en dicha elección. Gracias, Roberto Abdul, por atendernos, acompañarnos. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Son las 5:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cierro con algún mensaje y además información de interés. Oscar Molina nos dice: el gobierno sabe que los casi 4 millones de ciudadanos en el exterior son votos opositores. Efectivamente, por eso, bueno, se ha dedicado a obstaculizar la posibilidad de que los venezolanos en el exterior se expresen en cualquier elección. 3 millones, 4 millones pueden hacer sin duda la diferencia en cualquier comicio presidencial en nuestro país. Y a propósito del destino de Lula da Silva, la segunda instancia de los tribunales en ese país confirmó y aumentó la condena en su contra a 12 años. La sentencia impone penas de cárcel e inhabilitación política, aunque el expresidente todavía puede retrasar su ejecución. Recuerden, él pretendía presentarse una vez más a la carrera presidencial, pero da la impresión que ya no será posible. La imagen que obsesiona a Brasil desde hace meses, la del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, entrando en la cárcel, está un poco más próxima, dice el País de España. El líder izquierdista sufrió este miércoles un durísimo revés judicial después de que 3 magistrados del Tribunal de Porto Alegre no solo ratificaran por unanimidad su condena por un delito de corrupción, sino que incluso aumentaron la pena de 9 a 12 años de prisión. Con esta información nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, quien